Un prado de verano, lleno de insectos, insignificantes y pequeños. Son misteriosos y de alguna manera pequeños gigantes. Los insectos fueron los primeros en aprender a volar. Desde hace 400 millones de años dominan y transforman al planeta. Una mariposa, una hermosa abeja silvestre que trae tanta alegría y felicidad. Esto es sencillamente parte de nuestra cultura, naturaleza y la belleza que nos hace felices. Los insectos son el modelo de éxito de la evolución, pero la felicidad del prado está amenazada. Porque la cantidad de insectos está disminuyendo en todo el mundo. En parte, incluso especies se están extinguiendo. Ahora reina el silencio en los ordenados campos de cultivo. Y eso es inquietante, porque los insectos son la base de la vida en la Tierra. Si nos quedamos sin insectos, los ecosistemas colapsan. Eso es un desastre para nosotros. Necesitamos esas bellezas ocultas. Pero el tiempo corre. Este reportaje muestra el mundo de los insectos y su fragilidad. Y presenta personas que se resisten a la misteriosa desaparición de estos seres. Porque saben que sin ellos, nosotros nos quedaremos sin comida. Esa explotación abusiva del paisaje, ese querer tener más y más, esa codicia, esa locura de acaparar todo de los campos hasta el último grano sin dejar nada para los animales, eso a veces me enfurece. Si esperamos otros 15 años, los insectos realmente ya no existirán. Esto es similar al cambio climático. Nos encontramos en un punto en el que debemos actuar ahora y tenemos que actuar enormemente. Gusanos de la harina para el desayuno. Y los comensales ya han llegado. Empezamos nuestra investigación sobre la desaparición de insectos con un experto en aves. Eso no es contradictorio, porque el mundo de los insectos y el de las aves están estrechamente relacionados. El profesor Peter Berthold es uno de los ornitólogos más reconocidos de Alemania. Dirigió la estación ornitológica Radolfzell del Instituto Max Planck. Ama la vida en la naturaleza. Es parte de mí, como respirar, comer y beber. En los días en que tengo que dormir en una ciudad espantosa, en un hotel horrible, comer huevos que ni siquiera sé de dónde vienen, me doy cuenta de cómo me duele estar un día sin mis pájaros. Por la mañana, cuando me doy cuenta de que las piernas están bien, la cabeza está bien, de que puedo levantarme y pronto ver a mis gallinas, entonces es un día feliz. Es el elixir absoluto de la vida, la alegría de vivir. Finalmente comienza la batalla del buffet frío. Hoy en día este es un verdadero paraíso. Antes era algo cotidiano porque en el pueblo y en todos los pueblos de Garmisch hasta Flensburgo se veían en todas partes. En casi todas las casas había pollos que se alimentaban afuera y buscaban su alimento. ¿Y quién acompañaba a las gallinas? Los gorriones y los carboneros y los colirrojos, los mirlos y los estorninos. Así que toda la superficie de granjas de pequeños propietarios estaba prácticamente poblada por pájaros, desde la costa hasta los Alpes. Y hoy hay que hacerlo de manera artificial. ¿Dónde están los pájaros? Están en el cielo de los pájaros. Porque los pichones necesitan insectos para alimentarse. Y antes que las aves, ya se han ido al cielo innumerables insectos. Peter Berthold ha estado observando la disminución de los insectos desde hace muchos años. En ese entonces, en los años 70, durante sus primeros años en el instituto, alimentaban a sus pájaros con insectos que atrapaban ellos mismos. Año tras año, ha ido disminuyendo la cantidad de alimento y hoy ya no queda nada. Hemos perdido alrededor del 80% de nuestras aves desde el 1800 y todas las especies se ven afectadas. Aves migratorias, sedentarias, insectívoras, granívoras. Y si se observan las razones principales, una de ellas es la pérdida de su hábitat, es decir, la pérdida de zonas de reproducción donde el ave pueda vivir, debido a la construcción, a la destrucción y cegado de estanques. Pero igual de importante es la merma de alimentos. El alimento de granos, el
vegetal, y el alimento animal, los insectos. El profesor Berthold dice algo alarmante. Él se sienta regularmente en su cabaña y hace un recuento de la impactante disminución. Antes había hierbas silvestres en los campos de trigo. Estas producían mucho grano con el que se alimentaban las aves. Eso hoy ya no existe. Peter Berthold ve que la causa es la agricultura intensiva. Es demasiado limpia, demasiado eficiente, dice. Por eso su reino es totalmente diferente. Por ejemplo, su huerto. Aquí reina la diversidad, pastos y hierbas silvestres, que son tan importantes para los insectos. Los insectos que alguna vez vivieron de a cientos y miles de especies en esta diversidad de hierbas también han desaparecido. Eso significa que todos los campos de maíz, trigo, cebada, avena son hoy un desierto para nuestras aves, sin ningún tipo de alimento. La situación no es mejor en los huertos familiares. Por eso, tenemos de hecho una disminución drástica debido a la pérdida del hábitat y la merma de alimentos. Para pájaros y para insectos. Se ponen a salvo en los últimos prados naturales, como aquí en Hunsrück. Un prado así no es fácil de encontrar hoy en día. Una pradera de múltiples usos sin fertilizantes, sin estiércol. Hogar de más de 100 especies de plantas e insectos. En un campo rural de alto rendimiento, por otro lado, solo viven un puñado de especies diferentes. ¿Es posible una explotación agrícola que proteja a nuestros insectos? Vamos a la Universidad de Friburgo. En el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y la Ecología del Paisaje, Alexandra Maria Klein investiga la función de los insectos en los paisajes agrícolas. La importancia de estas especies es inestimable, dice la profesora, y observa con atención. Con el fin de llegar a los detalles y averiguar la especie, a veces miramos el cabello, miramos cada poro y se ve, por ejemplo, las antenas que tienen las abejas. Luego, también contamos cuántas extremidades tiene. Entonces podemos ver si es macho o hembra. Vemos si la abeja ha recolectado polen. Ya podemos clasificar según el color. Eso siempre es fascinante. El tipo de polen que ha recolectado. La profesora investiga cómo se puede mantener la diversidad de plantas y animales en nuestro paisaje cultural a largo plazo. Los insectos son insustituibles. Hay decenas de miles de especies de insectos. De hecho, son necesarios para todo. Descomponen la madera vieja, limpian cadáveres y excrementos y garantizan un entorno limpio. También son polinizadores diligentes, nos regalan frutas y verduras. Sin insectos, los animales morirían de hambre. Los peces, las salamandras, los lagartos y los pájaros. De hecho, no habría nada, ni plantas ni animales, solo suelo pelado y rocas grises. Incluso el café y el chocolate no existirían sin insectos. El Zeppelinhof, cerca del lago de Constanza. Este granjero tiene un plan especial para sus 100.000 manzanos que necesitan de polinizadores. Trabaja con Alexandra Maria Klein, de la Universidad de Friburgo. Los dos quieren proteger una parte de los árboles. Marcus Marshall no es un agricultor orgánico. Sin embargo, cría abejas, tiene islas florales y colmenas silvestres. ¿La muerte de los insectos es realmente un problema en este paraíso de frutas? Es un problema para mí. De algún modo dependo de la naturaleza y de los insectos. También los necesitamos para todas las aves. ¿Qué pasará cuando no haya insectos? ¿Si sencillamente desaparecen las abejas silvestres y todos sus compañeros? Alexandra Maria Klein aclara esta cuestión con un experimento poco común. Es suficiente para los 5 árboles. Para ello envuelven algunos manzanos. Marcus Marshall ha organizado unas tuberías de agua que deberían mantener en equilibrio la red.
Lo he inventado yo. Tiene que ser fácil y rápido. No nos va a llevar mucho esfuerzo. Ahora se coloca la malla con el fin de mantener a todos los insectos alejados de las flores en una parcela. La red también debe colocarse sobre las mallas antigranizo. La plantación de manzanas es casi interminable y, en medio, el experimento. El tamaño de los orificios es óptimo. Los insectos no podrán atravesarlos. Ninguno de los insectos polinizadores. Pero el viento todavía puede introducir algo de polen. Porque además de los insectos, el viento puede polinizar las flores de los manzanos. Pero las manzanas también pueden crearse de esa manera. ¿Por qué colocamos el cartel rojo aquí? Porque aquí no queremos polinización. Las abejas no deben entrar. Aquí no se deja entrar a los insectos, pero al lado. Y aquí queremos que las abejas polinicen, así que colocamos amarillo. Ahora viene nuestra polinización manual. Aquí pondremos una parcela donde polinizamos todas las flores de manera óptima. Le asignamos el color verde. Aquí el polinizador será el ser humano. Si al final obtenemos más manzanas aquí y también son de buena calidad, eso significaría que no hay suficientes abejas en el lago de Constanza. Entonces, la polinización manual bajo la red sería mejor de la que produce la naturaleza. Alexandra María Klein espera que la parcela protegida tenga muchas menos manzanas. Los Marshall no están muy convencidos. Siempre digo que para mí es suficiente si veo una abeja por árbol. Me parece muy bien que hagan aquí estos experimentos para mostrar lo que hacen las abejas, pero para mí está claro que también hay manzanas sin abejas. ¿Estará en lo cierto? Lo veremos. Un pequeño experimento en el lago de Constanza, un gran proyecto de investigación en Eifel. 8 institutos científicos se han unido para estudiar las causas de la muerte de insectos. También participan científicos de Krefeld, cuyas investigaciones han causado sensación en todo el mundo. El más conocido es el Dr. Martin Sorg, quien hace 2 años publicó un estudio alarmante que demuestra que, en algunas regiones de Alemania, la cantidad de insectos voladores se ha reducido en más de un 75% en un periodo de apenas 30 años. Estas cifras fueron noticia en todo el mundo. Coloca sus trampas en una línea imaginaria. La línea de medición, que se extiende desde un campo de cultivo convencional hasta una reserva natural. Los investigadores esperan poder registrar un cambio en esta línea. ¿Qué sucede en la zona de contacto entre la reserva natural y la agricultura normal? La jefa del proyecto es Livia Schaffler. Quiere seguirle la pista a los efectos de las prácticas agrícolas, como el impacto de los pesticidas y fertilizantes en la diversidad de plantas y animales de las reservas naturales adyacentes. Todo es medido, capturado y analizado. Insectos que vuelan y que caminan, vegetación, pájaros y murciélagos. Estas son trampas para insectos de suelo. Por ejemplo, para el escarabajo de tierra. Aquí tenemos un tubo perforado. Este es el embudo a través del cual los insectos pueden entrar y luego caen en el alcohol, donde luego se conservan para el análisis de ADN. Lo colocamos aquí y hacemos que la entrada sea agradable para el escarabajo. ¿Pueden los investigadores encontrar así las causas de la desaparición de los insectos?
Se puede delimitar qué factores la causan. Podemos hacerlo y en base a eso podemos asesorar a los políticos con hechos basados en la evidencia. Y también trabajar con los agricultores para desarrollar estrategias de adaptación que permitan al agricultor obtener beneficios y al mismo tiempo dar más espacio a la biodiversidad. Acompañamos a Martin Sorg a Krefeld. Afuera reunió muestras que ahora se están analizando y que se suman a las decenas de miles que ya se han analizado. En entomología sencillamente tenemos el problema de la alta diversidad de especies de insectos. Sabemos que en Alemania hay más de 33.000 especies de insectos. Y de la gran mayoría de ellas no tenemos suficiente información. Sin embargo, se sabe que el número de insectos está disminuyendo de forma dramática. Son datos que se conocen, entre otras cosas, gracias a los científicos de Krefeld que atrapan, cuentan y determinan de manera sistemática. Utilizan el mismo procedimiento desde hace décadas. Así es como producen datos confiables, reunidos en un archivo único de todas las muestras que se almacenan en el ático. Los entomólogos han sido objeto de burla durante muchas décadas. No se los tomaba en serio, por su minuciosidad extrema y por su imagen extravagante. Un enorme error de juicio. Hoy faltan entomólogos en todas partes. La captura se observa antes de comenzar el conteo. Martin Sorg sospecha que al menos 1.400 especies ya están extintas. Los hallazgos del científico son dramáticos. Si un insecto desaparece de una zona, no puede volver a establecerse. Las demandas de los insectos en su hábitat son demasiado especiales. La verdadera proporción de la desaparición de insectos solo se conoce a grandes rasgos. Mientras tanto, en el Museo de Investigación Alexander Koenig en Bonn, Livia Schaffler analiza las primeras muestras de Eifel. ¿Qué especies de insectos incluye? Atrás quedaron los días en que se seleccionaban insectos individualmente. Apenas quedan taxonomistas, expertos que conocen bien las especies. Llevaría décadas contarlo todo, dice Livia Schaffler. La solución son los métodos genéticos. Con esta técnica, las diferentes especies se distinguen por sus genes. El ordenador las compara con una base de datos en red y proporciona listas que sirven de fundamento para una investigación sólida. Entre otras cosas, Livia Schaffler quiere aclarar qué parte de la culpa de la desaparición de los insectos tienen los pesticidas. Para el análisis de genes, los insectos son reducidos a polvo y se mezclan con una solución. El objetivo es continuar el estudio de Krefeld junto con los otros 8 institutos de investigación. En este momento parece que hay una ventana abierta gracias a esta publicación de los colegas de Krefeld, donde realmente se puede lograr algo para la protección de las especies, donde también se puede conseguir ser escuchado por los políticos. De regreso al lago de Constanza, las plantaciones de manzanas están en plena floración. Alexandra María Klein trajo con ella a su estudiante de doctorado. Ahora hay que recoger el polen en un árbol de la variedad de Elstar. Ambas polinizarán con este polen la plantación de manzanas topaz, manualmente, pero obtener el polen no es tan fácil. Las biólogas deben encontrar el momento exacto en que está maduro. A continuación entran a la red para la polinización a mano. Polinizarán cada flor de los árboles de la prueba. Juntas necesitan 5 horas para solo 5 árboles. La polinización manual de solo una de estas plantaciones, según nuestros cálculos,
causaría costos adicionales de alrededor de 1 millón de euros. Pero, ¿se obtendrá finalmente una calidad satisfactoria? ¿Será así el futuro? ¿Polinizar un cultivo de frutas a mano? Espero que no. Al lado, en la colmena, vive la competencia. Está casi todo ocupado, no hay casi nada libre. La colmena para las abejas silvestres se encuentra a un costado de la plantación de manzanas. El granjero Marshall ha construido varias con éxito. ¿Has visto la abeja albañil? Estas son de las de siempre. Hay muchas en las plantaciones de manzanas. Mira qué grande. Ahora ha entrado allí. Tiene el abdomen lleno de polen. Por eso, las abejas albañil se consideran eficaces polinizadoras, como muchas de sus colegas silvestres. Sus hábitos de vuelo son diferentes a los de las abejas melíferas. Incluso pueden volar con mal tiempo o con más viento. Y se complementan. Vemos nuevamente en el principio de la biodiversidad que cada especie tiene su propio nicho. Y cuando esos nichos están llenos y falta uno, entonces esa otra especie puede reemplazarlo. Y entonces siempre se produce la polinización. Y eso es importante para la producción de fruta. ¿Es cierto que incluso funciona también sin abejas, como cree el granjero Marshall? Alexandra María Klein se propone mostrar a sus alumnos la diversidad de insectos. Rumania. Tuvieron que viajar bastante lejos para llegar al último paraíso de insectos de Europa. Naturaleza virgen en Transilvania. Echemos un vistazo al lugar donde haremos nuestra primera recolección. Hay bastante viento, será mejor que bajemos allí. Ahora se pone interesante y el fuerte sol resulta agotador. Venimos sobre todo a Rumania porque aquí encontramos todo en poco tiempo. Es decir, encontramos la variedad de formas que en realidad hay en nuestro país, pero allí no la encontramos tan rápido. Tenemos que buscar por bastante tiempo. Aquí en la ladera, los estudiantes observan un área de 3 por 3 metros durante 30 minutos. E intentan atrapar y realizar un seguimiento de todo lo que vuela alrededor. El pastoreo extensivo de ovejas está muy extendido en Rumania. Es bueno para los insectos, y entonces encuentran algo especial. La oruga de una polilla, un animal maravilloso que se convertirá en una esfinge de las lechetresnas. Podemos intentar alimentarla. Miren cómo lo encuentra. Está empezando a comer. Y ven, también se muestra como si fuera venenosa y peligrosa. Este aguijón de aquí les impone respeto a las aves. La diversidad de los insectos se refleja en la diversidad del paisaje. Si está estructurado a pequeña escala, pequeños campos con setos y divisiones, también hay muchos tipos de insectos. Miren el paisaje, vean. Aquí hay una parcela muy pequeña cegada para las vacas que se encuentran en el establo, y al día siguiente ciegan la parcela de al lado. Y la otra ya ha vuelto a crecer. Así que tenemos aquí mucha diversidad para que cada insecto pueda sentirse cómodo. Por eso encontramos todo aquí en tan poco tiempo, y eso ya no lo tenemos en Alemania. El grupo analiza 2 prados naturales más, rebosantes de vida. Un sinnúmero de saltamontes, abejas silvestres y mariposas. En el laboratorio provisional de nuestro alojamiento, los animales capturados se examinan y analizan minuciosamente. Es un trabajo arduo para el que se necesitan manos firmes. En una tarde encuentran una fascinante variedad de especies. Rumania todavía tiene muchos biotopos estables, pero el 90% de la agricultura mundial es agroquímica, lo que hace que los biotopos sean inestables. ¿Cómo se puede compatibilizar la biodiversidad con la agricultura?
La agricultura sostenible definitivamente necesita áreas más pequeñas. Sería mejor si no tuviéramos esos grandes tractores, porque causan muchos problemas. Endurecen el suelo y tenemos grandes monocultivos y sencillamente ya no quedan hábitats. Es decir, superficies más pequeñas. En algunas un seto alrededor, en otras unas islas de flores, en otras un montículo de piedras. Tenemos que volver a introducir algo así. Un uso de la tierra menos eficiente es una bendición para los insectos. Para los agricultores es difícil. Tal vez habría que compensarlos por trabajar a menor escala y usar menos pesticidas. Si usamos un pesticida en la superficie, probablemente no sea tan dañino. Por eso es muy importante que trabajemos en este campo, que regresemos a un campo de menor escala. En realidad, tenemos que conseguir que los agricultores se conviertan en nuestros ecologistas del futuro, que produzcan y al mismo tiempo preserven todas nuestras especies. Ellos están dispuestos a hacerlo. A menudo son personas realmente estupendas que poseen grandes conocimientos. Una bella visión. Después de todo este trabajo, algo estupendo para los estudiantes de Friburgo, una captura nocturna con una trampa de luz. Pero solo tiene una pata para saltar. Una langosta verrugosa, una gran perdedora en la agricultura moderna. Y un poco más tarde, otra rareza, una gran polilla. Los estudiantes nunca han visto una esfinge de la ligustre. Es una de las polillas más grandes. Un viaje educativo a un mundo pasado. A un mundo como era el nuestro hace 60 años. ¿Qué ha cambiado? Desde hace 60 años, la agricultura ha rociado todo con pesticidas. Hay una conexión muy estrecha con la muerte de los insectos. A orillas del bosque del Palatinado, en la Universidad de Koblenz-Landau, llegaron las primeras muestras del proyecto de investigación de Eifel. Carsten Brühl examina las muestras del suelo de los campos de Eifel en busca de pesticidas. No es nada especial, se podría pensar, pero parece que hasta ahora no se han estudiado los niveles de pesticidas de los campos. También habría que suponer que como la tierra cultivable, es decir, la fertilidad del suelo es tan importante, tendría que haber sido examinada regularmente durante los últimos 50 años. Pero eso no sucedió. Tenemos buenos datos de la contaminación del agua, pero el suelo, todo el sistema terrestre nunca se ha considerado. Al parecer, nadie sabe cuán contaminada con pesticidas está la tierra cultivable. ¿Qué tan tóxicos son los pesticidas utilizados? La toxicidad, por ejemplo, de un insecticida puede ser de 20 gramos por hectárea. Podemos imaginar 20 gramos de chocolate, una barra que habría que distribuirla en una superficie de 100 por 100 metros. Y eso significaría que todos los insectos que se mueven allí estarían muertos. Eso sencillamente es muy tóxico. Las muestras de Eifel se examinan en busca de residuos. El proyecto de investigación tiene una duración de 3 años. El Instituto Federal responsable examina los pesticidas por separado. Pero en la práctica lo que se rocía es un cóctel de muchos productos químicos con efectos cruzados desconocidos. Ahora también hay consenso en que los pesticidas tienen un gran impacto en la disminución de la biodiversidad observada en los insectos y también en las aves de campo y otros grupos. Y esto es algo con lo que tenemos que lidiar, porque si observamos que tendremos una disminución de la biomasa del 80% en 30 años aproximadamente, si esperamos otros 15 años, entonces los insectos realmente no existirán. Esto es similar al cambio climático. Nos encontramos en un punto en el que debemos actuar ahora y tenemos que actuar enormemente. El 30% de los campos tendría que estar en barbecho, dice Carsten Brühl. Así de debilitadas están las reservas de insectos. Una exigencia extrema que bien podría haber formulado el profesor Berthold. El ornitólogo es conocido por decir lo que piensa, pero él también actúa.
Esto era antes un campo de maíz. Con la ayuda de la Fundación Heinz Hillmann, el profesor Berthold ha convertido el campo desolado en un lago, un oasis natural. En menos de 10 años, se ha desarrollado un rico hábitat de estanques y acequias en un área de 10 hectáreas. Peter Berthold no solo creó este estanque, sino que pudo establecer más de 100 biotopos en la región del lago Constanza. ¿Se puede salvar así el mundo? El objetivo final es conservar la biodiversidad de nuestra tierra en la mayor cantidad de biotopos posible, en una especie de arca de Noé, hasta que, con suerte, toda nuestra superficie agrícola vuelva a ser ecológica, de tal forma que la biodiversidad de este arca de Noé pueda volver a distribuirse en la superficie. Esto no es posible en este momento. Por ahora no tenemos la oportunidad de organizar nuestra superficie agrícola de tal manera que los animales y las plantas puedan emigrar allí nuevamente en grandes cantidades. Esto llevará algún tiempo. Y para que mientras tanto no se vaya todo a la ruina, hay biotopos de conservación en los que podemos preservar una gran cantidad de biodiversidad, como en pequeños museos naturales, o al menos tratar de preservarlos para que más tarde puedan propagarse desde allí. Un plan ambicioso. ¿Tendrá éxito? Para ello, la explotación de los campos debería llevarse a cabo de tal forma que no perjudique a los insectos, con islas de flores y setos y muchos menos productos químicos. Podría ser que bajo ciertas circunstancias la agricultura deje de ser perjudicial para los insectos y sin embargo los insectos no regresan en grandes cantidades, porque también se pierde mucho por la contaminación lumínica y por el tráfico rodado. Así que ya veremos. Contaminación lumínica, el fenómeno que convierte la noche en día, iluminando las noches con cada vez más luz. ¿Tiene esto un impacto subestimado en la desaparición de insectos? Queremos saber más sobre ello y hablamos con Franz Holka, director del Grupo de Trabajo sobre Contaminación Lumínica en el Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce. Juntos vamos al Sternenpark, Westhaveland, en Brandeburgo. Franz Holka ha investigado durante años los efectos masivos de la luz artificial en los insectos. Es un hecho que la luz artificial nocturna desequilibra los ecosistemas. El biólogo prepara el campo de prueba. Los estudios de sus colegas muestran que las luces en una templada noche de verano en Alemania privan de sus ecosistemas a más de 1.000 millones de insectos que en gran parte mueren. El campo de prueba consta de 12 farolas en el medio del Sternenpark. Aquí la oscuridad es una atracción protegida. Un lugar perfecto para la investigación con luz. Lo que queremos investigar es si la luz en la noche realmente afecta a los ecosistemas y cómo lo hace en los ecosistemas terrestres, en este caso un área cubierta de hierba, y la acequia vecina de 5 metros de ancho, y cuántos de los insectos desorientados de allí son atraídos por las lámparas. Ahora se habla del efecto aspiradora si hay un alumbrado público, porque como una aspiradora succiona a los animales de los hábitats vecinos, de modo tal que no pueden volver. Los insectos tienen sensores de luz tenue. Se orientan por la luz de la luna. Las farolas los ciegan fuertemente, no pueden escapar. ¿Las polillas también se ven afectadas por la desaparición de los insectos? Las abejas vuelan durante el día, pero por la noche también hay muchos polinizadores nocturnos, que también desempeñan una función muy importante como polinizadores. Esto tampoco se sabe desde hace mucho tiempo, lo importante que es, y reflexionemos sobre ello. La mitad de la Tierra siempre está oscura, y aproximadamente la mitad de los insectos son nocturnos. Una gran parte de la biodiversidad que tenemos en la Tierra se ha adaptado a esa oscuridad. Y se siente atraída por la luz mágicamente. Los insectos comienzan a volar en círculo alrededor de la luz hasta agotarse totalmente. Franz Holka ha detectado un efecto barrera del alumbrado público.
Las luces colocadas en fila fragmentan el paisaje en la noche, como lo hacen las calles durante el día, en espacios infranqueables sin intercambio genético. Diferentes moscas pequeñas, polillas, mosquitos. ¿Es poco? Sí, es poco. En nuestros archivos hemos encontrado estas imágenes de los años 70. Esta noche parece triste incluso aquí en el Parque Natural. Franz Holka también ha notado en general una disminución significativa en las poblaciones de insectos. 600 kilómetros más al sur, las manos de los niños trabajan contra la desaparición de los insectos. En Avskmund, en la Sierra de Suabia, plantan flores, acederas, centáureas o flores de cuclillo. Los niños del jardín de infantes crean un hábitat para la diversidad biológica a orillas de un parque industrial. La diversidad de especies ha sufrido enormemente en los últimos 30 años. Hay un 80% menos de insectos. Hay que hacer algo. Y nosotros, por parte de la comunidad, dijimos hace 5 años, ¿qué podemos hacer? Y entonces comenzamos a sembrar campos de flores silvestres. Ha surgido un gran programa en torno a la biodiversidad. El Verano de Flores Silvestres de Avskmund. Ese es el nombre del proyecto. Con muchos encuentros y consejos sobre cómo pueden ayudar los ciudadanos. Ahora el municipio ya ha creado 75 campos de flores silvestres. Estos incluyen islas de flores que inspecciona Philipp Unterbiger. El planificador de biodiversidad asesora a las comunidades y a los interesados sobre la implementación de superficies naturales. El biólogo también trabaja como fotógrafo. Sus imágenes plasman la belleza de la agricultura sostenible. Philipp Unterbiger a menudo se tropieza con la ignorancia de políticos, municipios y ciudadanos. Se desea hacer algo por los insectos y no se sabe qué. Entonces se siembra una mezcla variopinta de flores que no ayuda a los insectos en absoluto. Y el otro punto es esa forma de pensar típica de que debe haber mucho color, que tienen que estar todos los colores, pero nuestros insectos, a quienes les va muy mal, tienen criterios muy diferentes de lo que significa colorido. Por ejemplo, que los insectos encuentren escondites para pasar el invierno. Philipp Unterbiger está más interesado en el auténtico prado natural al otro lado de la carretera. Las islas de flores a menudo son solo meras estaciones de servicio. Ofrecen un delicioso néctar, pero casi ningún hábitat. Aunque el alcalde Kimmel sabe que con ello también llega a los ciudadanos indiferentes. En la ciudad hay que buscarlo un poco. Ahora hay que mirar al aire libre, por supuesto. Durante el invierno lo dejamos a propósito porque se sabe que muchos insectos pasan el invierno en la paja o la hierba. Eso es, por supuesto, enormemente importante. Si plantamos fábricas de insectos, necesitamos lugares donde sobrevivan al invierno, donde puedan reproducirse sin molestias, y no basta con solo estas estaciones de servicio que proporcionan néctar y polen, pero no contribuyen al aumento de la población de insectos. Debemos valorar a los insectos. Necesitan que respetemos la tierra. Un modelo contrario a la agricultura industrial que incluya la preocupación por la naturaleza y no solo la producción de calorías. Una mariposa, una hermosa abeja silvestre que trae tanta alegría y felicidad. Esto es sencillamente parte de nuestra cultura, naturaleza y la belleza que nos hace felices. Ya es otoño. Tiempo de cosecha en la plantación del lago de Constanza. ¿Cómo ha salido el experimento? La polinización manual ha producido muchísimas manzanas, pero la mayoría son demasiado pequeñas para el mercado y solo pueden usarse para zumo. Una pérdida para el fruticultor. Las muchas manzanas de inferior calidad polinizadas a mano muestran que esa no puede ser la solución. La polinización manual es trabajosa y en realidad no es una opción. Necesitas mucha experiencia para hacerlo realmente bien. De todos modos, no nos planteamos la polinización manual. ¿Quién iba a hacerlo? Tenemos curiosidad por ver lo que pasó en la parcela roja que estaba protegida completamente de los insectos.
Alexandra María Klein está asombrada de que haya algunas manzanas grandes aquí, pero no hay semillas, ni una sola, porque las abejas no estuvieron allí y no polinizaron. Y debido a las semillas, también el contenido de nutrientes en las manzanas cambia. Bueno, eso es diferente. Sin abejas, la calidad es mala. La investigadora considera que la falta de semillas es algo serio. Si no hay semillas, los árboles no pueden reproducirse. Son demasiado grandes, tendrán menos nutrientes, no se conservarán tan bien y hay menor cantidad. Necesitamos a los insectos. Sin ellos, la naturaleza no funciona. Soy un defensor absoluto de los insectos y las aves y de todo. Actualmente no todo está muerto y aquí en el lago de Constanza estamos tratando de hacer todo lo posible. Hay cientos de hectáreas de praderas de flores sembradas. Cada campo tuvo que ser sembrado con islas alrededor. Creo que estamos en el camino correcto. La agricultura también hace mucho por los insectos, solo que somos muy pocos, así que toda la población debe comenzar gradualmente a cambiar su modo de pensar. ¿Y la conclusión del experimento? La polinización manual produjo un 70% más de rendimiento de mala calidad. Los árboles protegidos, por otro lado, tenían muy pocas manzanas, menos del 30% y sin semillas. Lo que vimos es que donde las abejas polinizan, tenemos una muy buena cantidad de frutas, una buena cosecha y sobre todo una calidad excelente. Por eso podemos concluir que las abejas lo hicieron mejor. Entonces, la manzana del medio es la ganadora, una coproducción de los árboles de Marshall y de los insectos. Nuestra expedición al mundo de los insectos llega a su fin. ¿Qué hemos aprendido? El tráfico por carretera y el uso sin control del suelo están aumentando considerablemente. Además, la contaminación lumínica nocturna atrae millones de insectos a la muerte. Pero la amenaza más grande son los monocultivos y el uso de pesticidas durante décadas. Enormes superficies de nuestra tierra se transformaron en zonas libres de insectos. Y tampoco está claro qué efectos tiene la combinación de estos tóxicos. Necesitamos nuevamente un paisaje en el que haya lugar para setos, prados y linderos. Necesitamos agricultores a quienes se les pague por crear biodiversidad, más municipios y ciudadanos comprometidos con las tierras en barbecho y los campos de flores a fin de que los insectos puedan sobrevivir para nuestro propio beneficio.